Bueno, volvemos ahora a meternos con el tema señales, pero específicamente nos va a interesar mucho, si no es la señal más importante, le pega en el poste, lo que es para nosotros la señal o las señales senoidales, alternas senoidales. Bien, generador de alterna senoidal, lo indicábamos con este símbolo, terminal vivo, terminal neutro, diferencia de potencial del generador E respecto del tiempo, para dar a entender que estamos hablando de un generador de alterna. Por convención estoy usando la letra cursiva en lugar de la letra de imprenta, y su comportamiento, por lo que adelantamos en otro momento, a medida que el tiempo transcurre, sabemos que esa tensión de salida del generador E en función del tiempo varía entre un valor de pico máximo y un valor de pico mínimo que tienen el mismo valor absoluto. Por eso puedo poner más BP y menos BP, ¿sí? Y después que a medida que el tiempo transcurre, la tensión entre los terminales de este generador varía acorde a la gráfica de una función senoidal o cosenoidal. Bien, ¿cómo parametrizar? O sea, encontrar parámetros característicos de este tipo de tensiones o de corrientes, porque esto también podría ser tranquilamente la gráfica de una corriente a través de un elemento. Bien, parametrización. Vamos a tener, por un lado, el valor pico. Al que lo vamos a llamar B sub P, y que va a ser igual al valor absoluto del valor de pico positivo igual al valor absoluto del valor de pico negativo. ¿Sí? Lo otro que podemos ver como parametrización es lo que hay acá, que es el valor pico a pico. El valor pico a pico que se lo suele indicar como BPP es el valor de pico positivo menos el valor de pico negativo, que como son iguales, esto es igual si sustituyo a valor de pico menos valor de pico, o sea que me queda valor de pico más valor de pico, y esto va a ser 2 veces el valor pico. ¿Sí? Bien, ¿qué más podemos ver ahí?
como parámetro. Como parámetro decíamos, después está el tiempo que dura una variación completa. A eso lo vamos a llamar periodo. Y lo vamos a indicar con la letra T. Obviamente que el valor pico lo vamos a indicar en volts. El valor pico a pico también se va a indicar en volts. El periodo se lo va a indicar en segundos. Y después tengo lo que se llama frecuencia cíclica, que es un valor de alguna manera asociado al periodo o vinculado íntimamente con el periodo. A esta la vamos a indicar con la letra F. La vamos a medir en Hertz. El Hertz como unidad es equivalente a 1 sobre segundo. Y esto tiene que ver con que la frecuencia cíclica es la cantidad de periodos por segundo. De ahí que entre estos dos, si se fijan, hay una relación inversa. ¿Sí? El periodo es la inversa de la frecuencia, o si lo ven al revés, la frecuencia es la inversa del periodo. Bien. Bueno. Y por último, meternos un poquito más de lleno en ver cómo de alguna manera puedo dar una expresión de esta señal. ¿Cómo puedo decir de alguna manera una expresión donde yo meta mi variable independiente, o sea, esta que está acá, el tiempo, en esa expresión, y para un instante determinado de tiempo poder saber qué tensión hay? Por ejemplo, venir y decir, bueno, a ver, todo bien, pero en este instante, T sub 1, ¿qué valor voy a tener acá de tensión? Y ahí voy a tener un valor de tensión que va a ser este que está acá, que será B de E en el instante T sub 1, ya no en el instante T genérico. ¿Y para eso qué necesito? Y para eso necesito tener una expresión de B que sea función del tiempo, como para que yo pueda meter el valor de mi variable independiente en esa expresión y obtener el valor de mi variable dependiente, que es la tensión en ese instante. O sea, la diferencia de potencial en ese instante entre el terminal vivo y el terminal neutro. Bueno, ¿cómo llego a esa expresión? Y esa expresión, si yo tengo una forma senoidal en cuanto a gráfica de esta función, seguramente va a tener el seno o el coseno metido adentro, o cualquiera de ambos. Sabemos que podemos pasar una expresión senoidal a cosenoidal y viceversa, que solamente hay un tema de desfasaje. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo de alguna manera tener una expresión en función del tiempo cuando de alguna forma, si yo me fijo, esto, teniendo en cuenta que la gráfica en este caso es la de un seno puro, esto que tengo acá sería pi sobre 2 o 90 grados. Esto que tengo acá, perdón, esto sería pi
o 180 grados. Esto sería pi sobre 2 o 90 grados. Esto sería pi. Bueno, ahí vamos a borrarlo porque si no me apuré. Esto que tengo acá sería pi. O 180 grados. Esto de acá sería pi sobre 2 o 90 grados. ¿Sí? El tema que es que yo, por lo que estoy diciendo, este eje no lo tengo en unidades o en radianes o en grados sexagesimales, ¿sí? Pero no lo tengo en tiempo, no lo tengo en segundos. ¿Me explico? ¿Cómo hago para que aparezca el segundo ahí metido? Para que este pi radianes o estos 180 grados que tengo acá sean al cabo de una determinada cantidad de segundos. Bueno, eso es lo que justamente va a variar entre señales diferentes. Por ejemplo, yo puedo tener otra señal senoidal que sea así. ¿Sí? Donde mi periodo va a ser este. ¿Y qué voy a tener? Y voy a tener que para esta, ahí voy a tener los pi radianes o 180 grados, ¿sí? Y acá voy a tener los pi sobre 2 radianes o 180 grados. ¿Y esto cómo es entonces? Y yo veo que donde tengo los picos positivos siempre es pi sobre 2 radianes o 180 grados. Donde tengo el cruce por cero de positivo a negativo, siempre tengo el pi radianes o el 180 grados. El tema es que veo que eso cambia. Eso se da en instantes de tiempo diferentes. Por eso va a aparecer un concepto que es el de otro tipo de frecuencia, que se llama frecuencia angular, que es la que a mí, de alguna manera, me va a permitir pasar de una expresión donde mi BE no es en función del tiempo, que tiene un valor de pico por el seno de un ángulo alfa. Yo quiero pasar esto a otro tipo de expresión que, en lugar de ser función del ángulo, sea función del tiempo. O sea que de alguna manera me quede un BP por el seno de algo que acá esto tiene que ser un alfa, pero que de alguna manera me tiene que quedar fijo. Si ustedes se acuerdan, lo hago así muy rápido, ¿sí? Yo podía generar la gráfica del seno desde la proyección de este punto para acá. ¿Sí? Entonces, cuando mi vector llegaba a este punto, yo tenía el pico positivo. El vector seguía dando vueltas para acá y cuando volvía a llegar a ese punto, tenía el otro pico. Como este vector daba vueltas y vueltas y vueltas y no paraba de dar vueltas, mientras girara
a una velocidad angular constante, yo iba a tener periodos constantes. O sea, iba a tener que este tiempo se iba a respetar, se iba a repetir. ¿Sí? O sea que yo puedo pensar de alguna manera, y cuando lo veamos en forma mecánica, cómo se generan las tensiones de alimentación, por ejemplo, senoidales, vamos a ver que inclusive mecánicamente tiene su explicación de por qué es así. Podría pensar que en realidad mi tensión está siendo generada por un vector que está girando a una velocidad que vamos a decir es una velocidad angular o frecuencia angular, a una frecuencia de giro, ¿sí? No a una frecuencia lineal o cíclica como la que vimos antes en Hertz, sino que mi vector va barriendo de esta circunferencia una determinada cantidad de radianes por segundo. ¿Sí? Entonces yo puedo poner acá esa frecuencia angular y si la multiplico por el tiempo voy a terminar sabiendo qué ángulo tengo. O sea, este ángulo es función del tiempo y lo puedo conocer como la velocidad angular a la que se barre esta circunferencia trigonométrica que está acá con un vector que va generando la gráfica de mi tensión o de mi corriente multiplicada por el tiempo. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, mi ángulo alfa, como en esta expresión que tenía yo acá, es mi variable, pero es una variable que cambio, ¿sí? Y que a su vez es una variable del tiempo, haciendo que de alguna forma me quede una expresión de una tensión variable con el tiempo. ¿Sí? Ya varía con el ángulo, pero el ángulo varía con el tiempo y por lo tanto, por composición, me queda una función variable con el tiempo. Esto siempre suponiendo que la velocidad angular omega es fija, o sea, que este vector que está acá gira para acá a una omega constante. ¿Por qué? Porque si no girase a una omega constante, me podría generar gráficas que serían bastante diferentes. No tendría un periodo fijo. Este periodo de acá depende de que esto sea constante. Si no es constante, me encontraría que primero gira muy rápido, después empieza a girar cada vez más lento y después gira muy rápido, mucho más rápido que antes. ¿Sí? Esto que está acá, esa gráfica que está ahí, sería con una velocidad o frecuencia angular variable. ¿Sí? Entonces, ya mi gráfica no sería una gráfica en la cual podría determinar un periodo fijo o concreto, ¿sí? Porque ya esto no se repetiría más. Bien, entonces, por último, lo que tendríamos que ver, esto que tenemos acá, a ver, vamos a marcarlo, sería una primera parametrización de la tensión que me entrega un generador de tensión alterna senoidal. Ahora, lo que me faltaría sí ver es qué pasa cuando tengo dos generadores de alterna. Me puedo encontrar con que de repente uno entrega la forma de onda verde y otro me entrega la forma de onda naranja. Que si se fijan son iguales, pero están corridas, están desfasadas. ¿Sí?
¿Y cuánto están desfasadas? Y están desfasadas, si es para acá, está desfasada 90 grados negativos. De ahí que a eso se lo llama desfasaje. Y vamos a una hoja nueva. La expresión final parametrizada de mi tensión senoidal variable con el tiempo va a ser un valor pico de tensión multiplicada por el seno de una velocidad o frecuencia angular multiplicada por el tiempo, y a esto le voy a tener que sumar un desfasaje. ¿Sí? Entonces tenemos valor pico, tenemos velocidad angular, tenemos tiempo, es una expresión instantánea, y tenemos fase. Bien, el valor pico, si es una tensión, va a estar en volts. La velocidad angular va a estar en radianes sobre segundos. El tiempo va a estar en segundos. Y fíjense ustedes, lo que es habitual es que esto esté en grados, minutos y segundos. ¿Sí? En sistema sexagesimal. Y ustedes miran, bueno, pero ¿y qué vínculo, qué relación hay entre las dos frecuencias de repente? ¿Sí? O sea, yo tengo acá la frecuencia cíclica que habíamos visto y que habíamos dicho en Hertz, que era la cantidad de periodos que había en un segundo. Cantidad de periodos que había en un segundo, acá está, lo habíamos puesto acá. Ustedes miran, bueno, pero ¿y qué relación? ¿Hay alguna relación entre ese valor de frecuencia cíclica y el valor de frecuencia angular? Sí, lo hay. ¿Cómo lo podemos pensar? Cantidad de periodos que se dan por segundo. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, esto es un tiempo equivalente a un periodo, lo llamo t? ¿Sí? Esta tensión, entonces, digo, tiene un valor pico, un periodo, una velocidad angular, más phi, que en este caso phi es 0 grados, porque vemos que coincide con la gráfica del seno, ¿sí? Si esto es el 0. Bien. Y yo digo, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo transcurrió acá? ¿Cuánto tiempo transcurrió desde 0 hasta ahí? O sea, desde 0 hasta acá. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Transcurrió una cantidad de tiempo igual a t. Bien.
O sea que omega por t, esto que tengo ahí, ¿qué es? Y eso que tengo ahí es 2pi radianes. ¿Sí? Así que omega por t me daba el ángulo alfa. Recuerden que esto era el ángulo alfa. Esto sería alfa para un t. O sea que esto me va a dar omega por t, me tiene que dar 2pi radianes. ¿Sí? Por lo tanto, ya encontramos una relación entre omega y el período. ¿Sí? Podemos decir que t, el período, es igual a 2pi sobre omega. Sobre w. Es una omega esa. Ahora, el período era igual a la inversa de la frecuencia. Por lo tanto, yo podría acá, en lugar de escribir período, poner la inversa de la frecuencia cíclica. Y entonces ahí ya tengo una expresión que me vincula la frecuencia cíclica con la frecuencia angular. Paso las dos cosas que están dividiendo, multiplicando, y automáticamente me queda que omega es igual a 2 por pi por f. O sea, la frecuencia angular es igual a 2 por pi por la frecuencia cíclica. O, lo que es lo mismo, la frecuencia cíclica es igual a omega sobre 2pi. Tenemos relación directa entre los valores de frecuencia cíclica y frecuencia angular. Bien, entonces, repasando, tenemos como parámetros de una señal de tensión, en este caso, de una señal de tensión senoidal alterna, tenemos como parámetros principales su valor pico, su velocidad angular, o frecuencia angular, vamos a poner acá, o frecuencia angular, el tiempo y la fase, cada una con las unidades habituales con que se trabaja. Bien, entonces, de todos estos, esta es la variable independiente son diferencias de potencial o tensiones que varían en el tiempo, y esto que tengo acá directamente visto en términos funcionales es mi variable dependiente. ¿Dependiente de quién? Dependiente del tiempo. Por eso se pone como subíndice y entre paréntesis a la t de tiempo. Bien, bien, esa sería la parametrización. En general, no hay otra variable. ¿Puede haber otras variables? Puede ser que cualquiera de los otros parámetros sean variables también. Yo podría tener una tensión pico variable en el tiempo, podría tener, ¿sí? O sea, pero en términos básicos, si yo tengo un generador de tensión alterna senoidal, va a tener como parámetros estáticos el valor pico, la velocidad angular y la fase. Van a ser parámetros estáticos, ¿sí? O parámetros fijos.
tanto este como este que está acá, ¿sí? Esos serían parámetros estáticos o fijos o constantes. ¿Qué quiere decir? No varían con el tiempo. Salvo que se diga lo contrario. Salvo que se indique. ¿Podría pasar? Sí, tranquilamente puede pasar. Pero, de hecho, por ejemplo, si yo tengo una señal de audio que fue transformada en señal eléctrica, cuando yo modulo, cuando yo hablo, al cambiar el tono de voz, al cambiar el volumen, la señal eléctrica, la tensión que el micrófono entrega, va a cambiar en amplitud, o sea, va a cambiar en valor pico, va a cambiar en frecuencia cíclica y por lo tanto angular también, y puede llegar a cambiar en fase con respecto a otras señales que estén tomando otros micrófonos. Por ejemplo, dos micrófonos que están tomando un pitido al aire fijo, van a cambiar en fase porque quizás uno está más lejos que el otro de la fuente de sonido y uno va a convertir esa onda acústica en eléctrica más tarde que el otro y va a haber un desfasaje entre la señal que entrega un micrófono y la señal que entrega otro micrófono, para darse una idea de desfasaje que es lo que me puede estar representando. Cada uno entonces de esos parámetros que marcamos ahí arriba, de esos parámetros estáticos o fijos, me pueden estar representando un valor de información. O sea, si el valor de pico es determinado valor, me puede estar representando determinado valor de información. Si el valor de frecuencia angular y por lo tanto su correspondiente frecuencia cíclica es un determinado valor, eso puede estar representando determinada información. Si el valor de desfasaje de una señal de tensión o de corriente respecto de otra es distinto de cero, eso me puede estar también indicando algún tipo de información. O sea, yo puedo estar representando información a través de los valores de estos distintos parámetros cuando tengo una señal eléctrica senoidal. Y es lo que se suele hacer. Bueno, hasta acá llegamos como presentación de lo que es una señal eléctrica senoidal. Faltaría o bastaría decir que yo puedo obviamente tener una señal en corriente, también senoidal, donde puedo tener una corriente variable en el tiempo y eso va a tener un valor de corriente pico en lugar de un valor de tensión pico, porque estaríamos hablando de otra magnitud eléctrica diferente, por el seno o el coseno de una frecuencia angular por el tiempo más algún valor de desfasaje. ¿Sí? Bien, hasta que llegamos.